Punto, por ejemplo, de que las trabajadoras, por ejemplo, que trabajan para terceros en un piso, en una casa, tienen que estar a una hora determinada, eso por supuesto. Si no están, son sancionadas. Y si ese día pues, no han trabajado, se van a su casa después de hacer una jornada de 8, 10, 12 horas sin haber cobrado nada. Pero si trabajan, la casa se lleva el 50% de cada servicio. De cada servicio, no del día, no del primer servicio, no, de cada servicio que esa trabajadora haga, cada trabajadora haga en esa jornada de trabajo, el empresario se va a quedar con el 50%. No me parece ni bien ni mal. Yo creo que eso es una cosa que cuando nos tengamos que sentar en la mesa con los empresarios habrá que escuchar primero a las trabajadoras y saber qué es lo que quieren. A mí me puede parecer bien, mal, mejor, peor, pero la cosa es que tenemos que escuchar a las trabajadoras que trabajan para terceros, que trabajan por cuenta ajena, que trabajan para empresarios y saber qué es lo que quieren, porque hasta ahora nadie se lo ha preguntado. A nadie le ha importado lo que quieren estas mujeres y lo que necesitan estas mujeres. Hablo de mujeres, pero cuando hablo de mujeres también incluyo a los hombres, a las mujeres trans. Realmente todo el tema de los derechos laborales, hay mucha gente además a la que le hace muchísima gracia. Es como, ¿y qué derechos van a tener las putas? Bueno, pues exactamente los mismos por los que hemos estado luchando el resto de trabajadores en este país, en esta Europa, en este mundo occidental, ¿no? En el primer mundo, que a veces de primer mundo tiene poquísimo. Nos olvidamos muchísimas veces de las personas más precarias. Es que no tenemos ni eso. Tan es así que es que ahora mismo ningún empresario podría hacerle un contrato laboral a una trabajadora sexual como trabajadora sexual. Porque el trabajo sexual ahora mismo no está permitido por cuenta ajena. Así que tendríamos que estar incluidas como camareras, como cocineras o como limpiadoras. Hombre, pues ya que el trabajo sexual estigmatiza tanto, ya que el trabajo sexual conlleva tantísima falta de derechos, conlleva ese peso de culpabilidad, porque tenemos la culpa de todo, que no se os olvide, las trabajadoras sexuales tenemos la culpa del patriarcado. Pero como no tenemos absolutamente nada que perder en el sector de derechos, porque no tenemos ninguno, solo nos queda ganar. Y hemos salido a ganar, porque no tenemos nada que perder, nos lo han quitado todo. Como ha llegado un punto, como os decía, en el que no tenemos nada que perder y todo por ganar, hemos dicho a por todas. Y a por todas es todo lo que nos habéis enseñado vosotras, por ejemplo, desde la CGT todos estos años. A luchar por nuestros derechos, a luchar desde los márgenes, a luchar por lo que es nuestro, por lo que nos corresponde. Entramos en el trabajo sexual porque somos precarias, porque vivimos un momento complicado. Y luego nos quedamos en él. Preguntadnos por qué. Nuestros derechos laborales no están en venta. Y empezar a pensar más en cómo podemos estar mucho más unidas para luchar por los derechos de todas y cada una de nosotras y nosotros. Porque creo que eso es lo que realmente nos hace fuertes, lo que nos empodera y lo que nos hace recordar por qué estamos aquí, por qué somos sindicalistas. Yo voy a hablar de los derechos. Yo voy a comentar sobre los derechos sanitarios y los derechos sociales, ¿no? Que son derechos sanitarios y derecho a vivienda. Que creemos que para eso no necesitamos los derechos laborales, vamos, que ya podíamos tener derechos sanitarios y derechos laborales, ¿no? Sin necesidad de posicionarse en pro a una cosa o en pro a la otra, ¿no? Y eso lo podéis haber hecho todos los movimientos sociales, políticos, sindicales y feministas a lo largo de la historia, ¿no? Lo que no entendemos que ha pasado. Porque habéis permitido que se nos vulneren nuestros derechos. Porque no solamente se nos vulneran los derechos, el derecho de ser puta por subirnos los tacones, es que se nos están vulnerando nuestros derechos por mantenernos en los tacones, solamente por el hecho de subirnos. Por ejemplo, el derecho a una atención digna, de sanitaria digna, que no la tenemos. Pero sin embargo sí tenemos un montón de asociaciones que están cobrando subvenciones a diestro y siniestro para darnos una atención sanitaria digna. Y entonces, pues bueno, vamos a hablar de lo que está pasando ahora para que veáis cómo se nos vulneran nuestros derechos, un día sí y otro no, porque ya Concha ha hablado de los derechos que necesitamos. Y os voy a poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vivienda. ¿Por qué no nos podemos fiar de nadie? Y os pongo el ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla. Yo el Ayuntamiento de Sevilla lo pongo fino porque
El Ayuntamiento de Sevilla tiene un plan pionero en Sevilla y las ordenanzas municipales contra la prostitución también son pioneras a nivel estatal. Son las que están llevando a un montón de ciudades, diciendo que es un plan maravilloso, que han sacado a las mujeres de la calle y que, bueno, el plan lo hicieron era de 2010 a 2015, era, vamos, todos buenos propósitos. Nos iban a dar vivienda, nos iban a sacar de ejercer la prostitución, nos iban a dar alternativas laborales dignas. No lo de irse a clase, hacer práctica y que luego te echen a la calle después de terminar el curso. No, las dignas. Bueno, pues resulta que esas subvenciones se han pedido, la figura de mediadora están en los proyectos, pero los puestos de trabajo no se han cubierto con putas. Se han cubierto con señoras abolicionistas de esas mismas asociaciones, de las que dicen que están buscando alternativas laborales para las putas, que si tuviéramos alternativas laborales no ejercíamos la prostitución. Pues ustedes habéis comido las alternativas nuestras en Andalucía. Y con nombre. Que está la camarita ahí. Médicos del Mundo, Cruz Roja, Mujeres en Zonas de Conflicto, APRAM y algunas más. Y mientras son los sindicatos los que deberían de ver para las ordenanzas municipales de las mujeres, en que las multas, el de la ley Mordaza que estamos soportando. Eso lo debería de ver para los sindicatos. Le tuvimos que llevar el listado de club al ayuntamiento. Nosotros el listado de club lo queríamos saber, el listado de los clubes, para saber qué licencia tenían. Porque si no tenemos derechos como puta, tendremos que tener derechos como huéspedes de hotel. Porque eso es lo que nosotras somos en los clubes. Huéspedes de hotel. Y pagamos un hospedaje. Un hospedaje por una cama, no por una habitación, sino por una cama. Que está entre 60 y 120 euros. De ahí nosotros tenemos que limpiar nuestras habitaciones y tenemos que limpiar nuestros baños. Pues si no tenemos derecho como puta, por lo menos que tuviéramos derecho como huésped, que era lo que estábamos pagando. Sorpresa. Tan solamente hay un club que tiene licencia de hospedaje. Entonces, si tan solamente hay un club que tiene licencia de hospedaje, los otros 7 restantes, ¿cómo que estoy permitiendo que las mujeres duerman en un espacio donde no tienen licencia de hospedaje? Entonces, ¿por qué las redadas que ustedes hacéis no va dirigida al dueño, al club, sino que va dirigida a las mujeres? En que supuestamente tienen que venir a ver cómo nosotras estamos, qué atención es la que nos da. Aquello es como, vamos, como si fueran el ejército. Abre la puerta, prueba de SIDA. 3 mujeres allí haciéndote la prueba del SIDA, el segurata del club o la mami o la encargada o la que sea puesta en la puerta. ¿Está aquí por tu propia voluntad o estás obligada? Sí, una mierda te voy a decir si estoy obligada. Con el pedazo de ropero que tengo allí, chiquilla. Le pedimos al Ayuntamiento de Sevilla que cuando hagan que cuando firmen una licencia de club, pues vamos a ver si se puede firmar un convenio donde las entidades obliguen a los clubes a que las entidades puedan atender libremente allí. Y dice que como es una empresa privada no lo puede hacer. Pues para montar ordenanza municipal y encerrarnos a trabajar a terceros, eso sí que lo habéis hecho. Para eso sí habéis tenido torpo para hacerlo. Para obligar a esta gente que puedan entrar entidades a atendernos dignamente, para eso no. Y así todo. Nosotras necesitamos herramientas para poder defendernos de todas estas canalladas, no solamente por parte de los clubes, sino por parte de los clubes, por parte de las entidades que nos atienden, por parte de las administraciones. Entonces, ¿dónde nos agarramos? ¿A dónde nos agarramos? ¿Quién nos defiende? ¿Una compañera denuncia una violación? Y le han dicho que son gajes del oficio. Nosotras hemos tenido una manada en Murcia que han violado a una compañera entre 3 tíos, y han dicho que por ser prostituta, pues nada, no era violación. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos mujeres de segunda clase o qué? Y ahora, con todo lo que ha pasado desde que nació el sindicato Otra, y todo lo que se ha dado en las redes sociales y toda la poca sororidad que hemos tenido con las putas y con las aliadas. Y bueno, nosotros estamos curadas de espanto, pero lo hemos flipado con ustedes. Con lo que está pasando con el movimiento feminista, vamos. Porque compañeras que pertenecen al mismo movimiento que han estado hombro con hombro, se insulten de esa manera por apoyar a otras compañeras a la organización de otras mujeres,
Esto está siendo vergonzoso. Vergonzoso. Y luego nos dicen a nosotros que no somos feministas. Pa' fliparlo, ¿eh? Pa' fliparlo. ¿Qué os vamos a decir? Que nosotros necesitamos muchos derechos, pero que ustedes mirarse los derechos que ustedes tenéis y pensar los derechos que nosotras tenemos. Que las putas que están en los clubs generan un Producto Interior Bruto. Que eso va a la sanidad que todas recibimos. Mientras que mis compañeras no tienen tarjeta sanitaria por ser inmigrantes. Cuando vayamos al médico a ver si nos acordamos de las putas. Bueno, a mí me gustaría dar una pequeña coletada para que comprendamos también un aspecto, o sea, los derechos a los cuales podemos acceder como trabajadoras sexuales depende de la capacidad económica que tengamos. Depende de nuestra capacidad económica vamos a poder resolver ciertas situaciones. Si no tenemos capacidad económica, no tenemos solución para un montón de cuestiones. Es cierto que podemos tener cobertura social, sanitaria, y es cierto que muchas compañeras extracomunitarias que no comprenden la situación no saben cómo poder acceder y son vulneradas por esas circunstancias. Depende de la capacidad económica que tú tengas, vuelvo a repetir, va a ser la capacidad que tú vas a tener para solventar la problemática. ¿Qué es la problemática que tenemos a nivel del dinero? Según la Comunidad Económica Europea y las legislaciones de regulación y control del dinero, no podemos acceder a un montón de prestaciones sociales, ya sea como con nuestra capacidad económica, como poder hacer seguros privados de jubilación o demás cuestiones, porque tenemos que declarar nuestro dinero y nuestra fuente de ingresos no está reconocida como ejercicio. Por ende, es una red que se muerde la cola y al final es como siempre te vas a mantener en el limbo y siempre en la marginalidad, en ese aspecto. Este movimiento nace de la calle y nace de las compañeras de calle y que no solamente Grisel Real estuvo ahí en el 74 cuando se metieron en la iglesia en París, porque la situación de legalidad en Suiza era diferente a cómo estaba la situación abolicionista en Francia y cómo perpetúa siendo abolicionista. Por ejemplo, un dato que tenemos que tener en cuenta es que la mujer recibe el derecho a voto en Suiza, creo que fue en el año 74 o 75. Desde el 45 la industria, los clubs de alterne son legales en Suiza, desde el año 1945. Es el primer país que no está dentro de la Comunidad Económica Europea, más sí dentro del Schengen, del Tratado de Schengen, que regularizó, digo en este concepto para que comprendamos que regularizar es dotar el control a la industria, más no a quien ejerce dentro, ¿no? Es como no conocido, dado que fue previo a la Guerra Civil Española, en el año antes del 36, no puedo constatar precisamente el dato, dado que fueron las compañeras gracias a Yoli y sus contactos, que me pusieron en contacto con Fundación Anselmo de CNT y pude sacar la información del primer sindicato constatado de trabajo sexual que se hizo en este país, que fue previo al año 36, que duró muy poquito, más se extendió rapidísimamente. Esto constata el hecho de que unas compañeras, en un momento de protesta con la madame que regentaba la casa, porque se lleva más de 2 reales de cada servicio, o sea que esto ya lleva mucha cola y mucho tiempo, van a protestar y a pedir derechos y a reclamar a las instituciones de la época, y hay realmente muy pocos datos a esto. Lo único que se sabe es que realmente se luchó, se replanteó esta oferta, hubo negociaciones con la madame y esto provocó que hubiera varios sectores que empezaron a expandirse desde, creo que fue en Cataluña, el palo, pero de pequeños sindicatos llamados Amor, donde las trabajadoras sexuales empezaban por primera vez a intentar luchar con la opresión de lo que llamamos a cuenta ajena. Yo la aprobación de ley de civismo, muy bien metida, un 23 de diciembre de 2004, aprueba a la Generalitat de Cataluña, ahí como venga, va, un regalito de Navidad, y aprueba la ley de civismo. Esta ley de civismo entra en vigor el 23 de enero del 2005, lo cual, hasta ese momento, los sindicatos no nos daban un respaldo político, porque indirectamente el gobierno, al haber reglado dónde o no se puede ejercer el trabajo
sexual de calle empieza a reconocer el ejercicio indirectamente. No tener en cuenta que mi memoria está un poco catalana, ¿no? Por aquel entonces, bueno, ambidona, caladona. Diferencia es que ahora, en esta generación actual en la que estamos, somos trabajadoras sexuales quienes estamos llevando el discurso acompañados de entidades. No son entidades quien oye nuestro discurso y llevan el discurso. Eso ha variado. Esa es la diferencia que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Otra de las cosas principales de los hitos del movimiento por derechos es que, por ejemplo, nosotros en Madrid hemos tenido las asociaciones que nos han apoyado, asociaciones de aliadas como Etaira. Las trabajadoras sexuales de la calle, porque yo soy una mujer migrante, soy trans y soy prostituta callejera. Yo me inicié en la Casa de Campo. En la Casa de Campo, en los tiempos en que yo me inicié, teníamos a muchas asociaciones a nuestro lado que trabajaban con nosotras y tal, entre ellos Médicos del Mundo, APRAN y todos aquellos. Pero la diferencia que nosotras encontramos, y con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta, es que no todas las asociaciones estaban a favor del trabajo sexual. Siempre el colectivo de Etaira nos ha sacado a la calle a reivindicarnos. Y yo creo que uno de los grandes hitos que se puede encontrar en Google fue la primera manifestación de trabajadoras sexuales en el 2003, que lo hicimos en la calle Montera y tal, cuando se estaba preparándose todo este plan contra la lucha contra la trata. Fue en el 2015 cuando entró en vigor la ley conocida como la Ley Mordaza, que es la ley de seguridad ciudadana, que de seguridad ciudadana no tiene nada. Fue cuando mis compañeras, cansadas y hostigadas de tanto acoso callejero, o sea, de tanto acoso policial, es que decidieron organizarse. Nosotras ya veníamos de la Casa de Campo. Cuando cerraron la Casa de Campo, cuando a muchas nos llevaron a la extrarradio, entre ellas yo, otras compañeras se vinieron a la ciudad y hay otras que coparon lo que es el polígono industrial de Villaverde. Pues Afentras, principalmente las integrantes de Afentras, somos de Villaverde y hemos creado esta asociación. Fue precisamente cuando la Ley Mordaza entró en vigor y en una tarde nos vimos todas arrinconadas como delincuentes en una pared, siendo multadas por nuestras vestimentas, por el hecho de ser trabajadoras sexuales. Y mis compañeras resolvieron que algo tenían que hacer, que ya estaban hostigadas de que se nos persiguiera, porque al fin y al cabo fue esto lo que sucedió, fue lo que nos llegó a pensar de que la ley de extranjería siempre se la ha utilizado como una herramienta para controlar los flujos migratorios y entre ellas nosotras, porque nosotras en un principio creíamos que la prostitución, como lo dice la ley, no era un delito. Pues nosotras conocemos los CIES de primera mano, sabemos lo que se costía allí. Y yo, que tengo 20 años ejerciendo el trabajo sexual, no conocí los CIES en mis inicios. Nos llevaban a comisaría cuando no teníamos la documentación en regla, nos llevaban a estos centros que eran las comisarías. Los CIES los venimos a conocer después. Hemos alguna vez esperado de los sindicatos que alguna vez toquen nuestras puertas a los movimientos de las trabajadoras sexuales para preguntarnos qué necesitamos, y jamás ha sido así. Yo recuerdo que en los años 2005, 2006, alguna vez se nos dijo de que para las mujeres trans iba a haber una bolsa de trabajo, y precisamente creo que era por comisiones obreras, pero eso quedó en agua de borraja, eso nunca llegó a ser. Al final hemos sido las propias trabajadoras que hemos ido comprendiendo que el camino que nos puede llevar a la consecución de derechos ha sido el organizarnos y el crear nuestro propio sindicato. Por eso nos duele tanto que desde los movimientos feministas se nos reprochen que para eso existen las asociaciones, y sabemos precisamente que las asociaciones no sirven para reclamar derechos. Son los sindicatos los que sirven
para reclamar estos derechos a una cosa que nosotros consideramos que es trabajo. AFENTRAS es la agrupación feminista de trabajadoras sexuales. Cuando nosotras decidimos agruparnos y pelear por nuestros derechos, entendimos que la única herramienta que nos daba la capacidad de empoderarnos era mediante el feminismo. Vivimos en una sociedad patriarcal. Muchas de las, tanto las mujeres trabajadoras sexuales cis como las mujeres trans, sabemos bien que necesitamos del feminismo como la herramienta que nos ayuda a empoderarnos. Una de las cosas, tenía que ser el camino feminista, porque somos clase oprimida, somos ese sector oprimido. Otra de las cosas que también nos damos cuenta de que el feminismo nos sirve para reconocer cierta violencia. Nosotras pertenecemos al movimiento feminista, otra cosa es que ciertas feministas nos hagan partícipe del movimiento. Pero bueno, el feminismo excluyente se va a caer lo mismo que el patriarcado. Igual. Como no nos han podido parar a nivel local, ni nos han podido parar a nivel asambleario feminista porque estamos en tometía, ¿cómo nos ha intentado parar? Con leyes. Y que han creado la ley de igualdad de la Junta de Andalucía, que la ha creado el PSOE. En esa ley de igualdad nos multa entre 600 y 60.000 euros por hacer este evento. Si en este evento aquí hay alguien que está grabando y dice, considera de que yo incito a ejercer la prostitución o alguna de nuestras compañeras, si esto se hiciera en Andalucía, nos multan entre 600 y 60.000 euros. No sé si a las putas solamente, que somos las que estamos largando, o a quien monta el evento también, o aquí pringamos todas. No. Porque el resultado, además de todo esto, es que no hay nada preparado de este puto plan de igualdad, tan solamente las multas. No hay nada gestionado, nada sabe cómo se va a hacer, no sabe cómo se va a dar protección igualitaria. Todo lo que han prometido en ese plan, no hay nada todavía que esté puesto en marcha, solamente las multas. Las fórmulas que tiene Europa no son interesantes para nuestra manera de legalización. Aquí rompemos una diferencia en ver modos de legalización. Nosotras consideramos que la manera de dignificar a una trabajadora no es ponerle un jefe, sino demostrarles que son motores de economía y que por ende tienen que asociarse, generar modos asociativos. En el caso en el que hemos oído, las compañeras de las casas se llevan el 50% de cada servicio de ellas, lo cual significa que están haciendo una producción asociativa. En el caso de las locales de Alterne, estamos escuchando que les cobran, por lo tanto es una asociación asociativa. Hay 1000 maneras de dignificar a una trabajadora. La mayoría de las trabajadoras que están en este sector de servicios son gente emigrante. Es gente extracomunitaria. Es reglamentarista. Europa dotó el derecho a la industria. Europa llevó el mismo camino que está llevando España. Legalizó los locales de Alterne. Y luego hizo una ley donde se legalizaron y se dio derechos a los locales de Alterne y medio se reconoció, venga va, eres putilla. En esos derechos, que sí que es cierto que en los países de la Comunidad Económica Europea, donde vas a trabajar, tienes derecho a alquilar una vivienda, se te va a reconocer como trabajadora, se te va a reconocer como que eres un sujeto que produce dentro de una industria y que por ende tienes reconocimiento fiscal, más no los derechos de ser independiente realmente. Vas a tener que interactuar por cojones con la industria. Hay muy pocas zonas en Europa donde puedes trabajar en la calle, realmente muy pocas. Y eso es algo que, por ejemplo, del modelo neozelandés, olé chapó. ¿Por qué? Porque reconoce que las trabajadoras pueden. Yo les digo a ustedes, el modelo de La Paz, de Bogotá, el reconocer como actividad mercantil, el romper con la industria, el que realmente ya no solamente, como ya en este aspecto, como reflexionar a modo cooperativista o a modo de funcionamiento individual, el poder generar una categoría como mercantil y poder asociarnos para generar industria. En mi caso específico, ¿por qué elegí la calle? Por libertad. Por la libertad. Yo soy autónoma. A mí no me gusta estar encerrada en un sitio. Hay compañeras que por el estigma prefieren. Yo por el estigma, por ejemplo, no sería capaz de ejercer en el centro de la ciudad,
Por eso me he ido a los extrarradios. Por eso yo elegí la Casa Campo. Porque no quería estar en la calle por el estigma. Y cada una llevamos el estigma de la mejor manera como podemos llevarlo. Y mi estigma no es igual que el estigma de las compañeras. Cada una lo llevamos de manera diferente. Yo creo que en esta lucha deberíamos de conversar con todas las partes. No tenemos capacidad de decidir de ninguna manera. Lo que queremos son derechos para poder decidir cualquiera de estas cuestiones. Desde el colectivo de prostitutas de Sevilla tenemos bastante claro que nunca nos vamos a posicionar sin escuchar la voz de las compañeras. Y yo me he llevado ejerciendo la prostitución durante muchísimos años y yo tengo muchas compañeras que preferimos coger camino y pagar nuestro hospedaje, que nos den de alta si nos tienen que dar de alta, si tenemos que hacer de falsos autónomos, por las que querrán hacer falsos autónomos querrán hacerlo. Yo no estoy de acuerdo con el falso autónomo, porque ustedes no estoy de acuerdo para vosotros mismos, imagínate por qué tenemos que estar las putas de acuerdo si ustedes no estáis de acuerdo, que estáis más puestos en tema de trabajo que nosotras. Nosotras lo único que estamos aprendiendo de lo que ustedes no queréis para ustedes, pues no lo queremos nosotros para nosotras. Nada más. Si ustedes no querían el globo, nosotros tampoco. Modelo regulacionista, modelo abolicionista, modelo prohibicionista. Estamos en contra de todos ellos. Nosotras buscamos un modelo que nos dé absolutamente de alta como personas, como trabajadoras de primera y no como sujetos pasivos. Queremos nuestros derechos laborales como todas vosotras tenéis y cada vez tenemos menos, pero no vamos a renunciar a ellos. La gente venía y nos decía, tenemos un problema en el sitio donde estamos trabajando, no se están respetando los horarios, no se están respetando las propias normas que impone la casa, necesitamos que haya alguien que intervenga. Como asociación no podemos hacer nada, pero como sindicato sí podemos enfrentarnos a la patronal y es lo que buscamos, es lo que queremos y es lo que vamos a conseguir. Primero hay que escuchar a las compañeras, saber cómo están trabajando en ese momento, en ese local, qué peticiones tienen y a partir de ahí empezar a trabajar en mesas con los empresarios. Lamentablemente no nos va a quedar ninguna otra opción. ¿Nos gusta? No nos gusta. Yo no me gusta nada sentarme con la gente de España 2000, por ejemplo. Me da mucho miedo, y os lo digo así sinceramente, a mí me da mucho miedo, pero no me queda otro remedio, porque no lo han hecho comisiones y no lo ha hecho UGT, que sí podían, pero no han querido. Ellos tienen la fuerza, tienen la capacidad de recursos, tanto humanos como económicos, pero los dos grandes sindicatos de este país han pasado de nosotras como de volar. Y ahora vamos a tener que ser nosotras quienes vayamos y nos tengamos que enfrentar a esta gentuza de Anela. La perspectiva que tenemos es directamente, primero, formarnos profundamente a nivel sindical, formarnos profundamente en derechos, en poder transmitir lo que varios cerebros de aquí habéis comprendido cuando he dicho fuerza de equidad en potencia con la industria. Para poder explicarle a las compañeras no solamente lo que significa a cuenta ajena, sino lo que significa una asociación comercial bajo contrato mercantil. Creemos que esa es la vía.